Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un año más en esta presentación de nuestras perspectivas geoeconómicas y estrategia de inversión de cara al año 2026. Si me lo permiten, para mí hoy es un evento especial y me gustaría recalcar que a la hora de hacer esa visión que intentamos plasmar en ese documento todos los años, pues no he podido evitar tener esa visión del Atlántico del Ártico, porque desde el año 2019 Singular Bank advertía de que era una zona de alto valor estratégico. Dicho esto, si me lo permiten también, esta tarde, además de empezar llevándoles al año pasado, hacer un viaje temporal y situarnos en enero del año 2025, he recuperado esta slide porque el año pasado precisamente empezamos plasmando cómo habían sido los distintos órdenes internacionales y, sobre todo, poniendo el valor el orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que precisamente su construcción fue liderada por Estados Unidos. Y poníamos precisamente que con la llegada a la administración de Donald Trump nuevamente, esa desconfiguración del orden mundial se aceleraba y yo creo que es una de las certezas que hemos visto en el año 2025. Si me lo permiten, esta tarde me gustaría hablar de certezas en un mundo marcado por la incertidumbre y la volatilidad. La primera certeza es que efectivamente 2025 nos ha enseñado que estas 5 Ds que estaban ahí plasmadas por nuestra parte desde el año 2022, cuando nadie o poca gente se atrevía a hablar de desconfiguración del orden mundial o desglobalización, se han acelerado a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero también por la actitud de China de utilizar también instrumentos coercitivos desde el punto de vista económico para lograr también sus objetivos estratégicos. 2025 ha sido un año en el que se han recuperado los aranceles para llegar a alcanzar esos objetivos estratégicos, no solamente por parte de Estados Unidos, sino que hemos visto cómo China ha hecho valer su posición de dominio en las exportaciones de tierras raras a nivel global y amenazando con poner controles precisamente a esas ventas de tierras raras o de magnetos, pero también teniendo en cuenta que es una potencia que ha puesto en valor su estrategia de inversión a través de la iniciativa Belt and Road o la Ruta de la Seda y que también está haciendo una estrategia silenciosa de alcanzar nuevos territorios o recuperar nuevos territorios que consideraban suyos históricamente, como puede ser en Siberia. Dicho esto, por eso la certeza que tenemos es que se ha producido ese fin del orden mundial como lo conocíamos, es decir, las normas que estaban vigentes han perdido vigencia y estamos en un contexto donde todavía no se ha diseñado cuál es la nueva gobernanza mundial. Pero también es un año en el que, aparte de esa certeza, de esa reconfiguración del orden mundial, donde creo firmemente que tenemos que mirar más no solamente al liderazgo que sí que surge en Europa y que viene liderado por los países del norte, y lo han demostrado en su postura hacia Groenlandia, también hay que mirar el papel de esas potencias intermedias que existen, como puede ser Canadá, como puede ser Japón, Corea del Sur o incluso potencias intermedias emergentes, como es el caso de Turquía, Brasil, Indonesia, Malasia, Taiwán, o incluso Vietnam, que saben triangular sus relaciones económicas, estratégicas y de seguridad, porque tienen claro que también quieren reconfigurar el orden mundial, pero también tienen claro que no quieren crear un crecimiento económico basado en una absoluta dependencia ni de Estados Unidos o China. La otra realidad que tenemos sobre la mesa es que los aranceles han venido para quedarse y serán una arma de coerción económica para lograr esos objetivos estratégicos. Lo hemos visto en 2025, pero también lo hemos visto al arranque del año, con China imponiendo nuevos aranceles a productos europeos o estableciendo restricciones a las exportaciones de plata, o lo hemos visto recientemente con esa amenaza de la administración Trump de que si los europeos no accedían a darle la soberanía de Groenlandia,
pues nos impondría un arancel a esos primeros 8 países que han liderado esta respuesta, un arancel del 10% a partir del 1 de febrero y más un 25%, hasta un 25%, perdón, si no cejaban en su postura a partir del mes de marzo. Pero también la tercera D que tenemos que tener absolutamente clara, que va a ser una certeza este año, es que va a seguir ese ciclo de inversión en torno a la inteligencia artificial, porque forma parte de esa lucha directa que tienen Estados Unidos y China por ser la próxima potencia hegemónica del siglo XXI. Por eso vamos a ver que ese ciclo de inversión va a seguir siendo un estabilizador incluso del crecimiento económico, y también a partir de este año vamos a empezar a ver realmente los economistas cuál es el efecto de esta inteligencia artificial en aspectos tan importantes como la productividad, el mercado de trabajo o nuevos servicios o nuevos productos. Dicho esto, lo que tenemos también que tener como certeza es que Estados Unidos no está practicando una política internacional aislacionista. Estados Unidos ha decidido que quiere recuperar y frenar a esa expansión económica, geopolítica y estratégica que había desplegado China a lo largo de estas décadas, y no solamente porque Europa estuviera dormida, sino porque también Estados Unidos no había tomado como señales pues, esas inversiones que estaba haciendo China en el continente de América Latina o en el continente africano, o tampoco había tenido en cuenta las advertencias de los países nórdicos ya en la década, en 2010, de que sí que había un riesgo de injerencias rusas tanto en el Ártico como en el Mar Negro, en el Mar del Norte. Con lo cual, estamos en un escenario donde tanto Estados Unidos también tiene una certeza, está en filosofía maga, representa absolutamente un trilema, porque estamos viendo que Estados Unidos también tiene un momento de debilidad en algunos campos, como es esos déficits gemelos, tanto del déficit público como el déficit comercial, que hasta el momento estas medidas de arancelarias no han logrado reducir sus desequilibrios exteriores ni en su endeudamiento público, pero tampoco ha logrado esa reindustrialización que ha prometido Donald Trump, con una destrucción del empleo industrial de 50.000 puestos de trabajo en el conjunto del año pasado, pero también en un contexto en el que los americanos, el 17% de ellos solo se muestra partidario de que efectivamente Groenlandia sea parte de Estados Unidos, y el 58% de los americanos en promedio muestran un claro desapego o descontento por la gestión económica del presidente Trump durante el año 2025, porque no ha logrado hacer frente a una de las mayores preocupaciones que tienen los hogares de Estados Unidos, que es el encarecimiento del coste de la vida. Pero también China, a pesar de que, al igual que Estados Unidos, tiene un creciente liderazgo económico y es la primera potencia, podríamos decir, en el ámbito comercial, se encuentra con su propio trilema, porque es una economía que también muestra debilidades, como es el hecho de que no consigue estimular la demanda interna, la crisis inmobiliaria persiste con sus consecuencias después de 4 años que no han logrado estabilizar el mercado inmobiliario, y además tienen un nuevo reto sobre la mesa, que es la pérdida de población después de 3 años consecutivos, produciéndose este año la mayor caída de la población desde el año 1960, cuando, como ustedes saben, se produjo la Revolución Cultural China. En un contexto en el que Xi Jinping, como su estrategia está marcada por esa necesidad de ser una potencia con absoluta autonomía estratégica y también liderar todos esos ámbitos de disrupciones tecnológicas, no solamente relacionadas con la inteligencia artificial, sino también con los vuelos supersónicos, la fusión nuclear o incluso la biotecnología o la biomedicina, por citar algunos aspectos. Con lo cual nos encontramos con dos superpotencias, que quieren ser la potencia hegemónica de este siglo, pero que tienen debilidades internas que les ha obligado precisamente a llegar a esa tregua comercial que vimos el año pasado. Ante este escenario de trilemas, también tenemos una realidad. Como decía Javier Vega de Seoane, efectivamente Europa durante décadas ha estado adormecida y se encuentra ahora con la realidad de que, además de este shock maga que tiene, donde hemos visto en la última semana una aceleración de los acontecimientos teniendo
cuenta todos los eventos que se han producido en torno a Groenlandia y que además somos conscientes de que por ahora estamos perdiendo la carrera del liderazgo de la inteligencia artificial, también tenemos que tomar conciencia de que China no es la alternativa ni la sustitución de Estados Unidos, porque además de ser un país que es una dictadura y que no defiende los derechos humanos, está haciendo a través de ese dumping con prácticas comerciales desleales, está inundando el mercado europeo, no solamente de productos de poco valor añadido, sino que cada vez compite en más ámbitos de alto valor añadido, hasta tal punto que tenemos que ser conscientes que en ese ranking de generación de la tecnología a nivel global, China ya está entre los 10 principales países, pero también tenemos que ser conscientes que ese ranking ahora mismo lo lideran países europeos como puede ser Suiza, como puede ser Dinamarca o puede ser Suecia, por citar algunos. Dicho lo cual, desde mi punto de vista, y no porque sea nórdica, medio nórdica, perdón, y porque tuve el privilegio de aterrizar cuando era pequeña en la base de la OTAN de Estados Unidos en Reykjavik, porque no teníamos aeropuerto internacional y había que aterrizar ahí y pasar a un barracón para hacer el control de pasajeros, no cabe duda que el Ártico es crítico y lo que demuestra es no solamente esa necesidad de asegurarse el suministro de todos los insumos que son críticos para el despliegue de la inteligencia artificial y los centros de datos, dada la gran demanda de electricidad, pero también de semiconductores y también de agua que requiere. También ese deshielo que se está produciendo en el norte de Europa abre unas rutas de comercio que son críticas en esta reconfiguración del orden mundial porque caerían bajo el control de Rusia y de China, ¿no? En un contexto en el que en el Ártico no solamente decide Estados Unidos, sino que también deciden otros países, como pueden ver en el mapa, como es el caso de Canadá, Noruega, Rusia y Islandia, por citar algunos. Dicho esto, mi conclusión es que estamos ante el gran juego entre Estados Unidos y China, que quieren controlar y asegurarse el suministro de esos componentes que son críticos para cualquier potencia hegemónica. Componentes tradicionales como pueden ser las materias primas básicas, como puede ser la energía fósil o los alimentos o minerales tradicionales, pero también enclaves geográficos estratégicos y también las rutas comerciales. Y, por supuesto, en una era marcada por la digitalización y la aparición de la inteligencia artificial, es crítico también tener el suministro de semiconductores y de tierras raras, por citar algunos elementos. De ahí que al final, en esta visión que tengo del mundo y tenemos desde Singular Bank, me gustaría destacar que actualmente la estrategia de seguridad de Estados Unidos abarca todo el mundo. No solamente es recuperar su hemisferio y efectivamente erosionar la influencia que ya tenía China, o que tiene China actualmente, y también erosionar el papel que estaba ejerciendo en algunos regímenes, como es el de Venezuela, pues el papel de Rusia e incluso de Irán, sino que también, como saben, está centrado en Oriente Medio, con esa nuevos acuerdos comerciales con países críticos que también son potencias intermedias, como puede ser Arabia Saudí o Emiratos Árabes, relanzando el proceso de paz entre Israel y Hamás y también poniendo o actuando sobre Siria e Irán. Luego tenemos su decisión clara, y así lo pone en su documento de seguridad nacional, de que Taiwán no puede caer por ahora en manos de China, ¿no? Y eso le ha llevado también a acelerar los acuerdos comerciales estratégicos y defensivos con los principales países de la región de Asia-Pacífico. Y por último, y no me voy a detener aquí, Groenlandia. Dicho esto, nuestro escenario por el momento es que, dado los acontecimientos que hemos vivido, donde, si me lo permiten, Estados Unidos ha tomado conciencia de que a pesar de la debilidad que tiene Europa, Europa ha reaccionado, ha despertado y se produce un punto de inflexión en estas relaciones tradicionales, porque aunque lleguemos a un acuerdo en Groenlandia, esto durante 3 años va a estar marcado por la impredecibilidad de la administración Trump y esto obliga a Europa a hacer un de-risking de Estados Unidos y acelerar
no solamente la integración de la Unión Europea, como ya anunció la presidenta Ursula von der Leyen en Davos hace 2 días, sino que también a acelerar acuerdos comerciales con India. Nuestras perspectivas, debido a que no hay nada por el momento que nos haga mover nada, porque no se ha producido ninguna de las amenazas que hemos visto sobre la mesa, es que la economía mundial mantendrá su resiliencia precisamente por 4 factores por el momento. El primero es la flexibilidad que tienen las empresas para adaptarse a este mundo cambiante. El segundo motivo es el efecto que trae consigo ese ciclo de inversión de la inteligencia artificial y las posibles mejoras en términos de productividad que pueda traer consigo. Es el tono expansivo de la política fiscal en algunos países, como es el caso de Alemania, que es la gran esperanza este año en el continente europeo, o también cómo China va a seguir implementando nuevos estímulos fiscales al mismo tiempo que Estados Unidos ha aprobado esa rebaja de impuestos que entra en vigor este año, que beneficia también a las empresas y a parte de los hogares estadounidenses. Con lo cual, un escenario donde vemos un crecimiento de Estados Unidos que se puede acelerar hasta un 2,4%, donde en China sí que estamos estimando un menor crecimiento que este año, de un 4,5%, y donde vemos una estabilización del crecimiento del 1,2% en la eurozona, explicado por ese relanzamiento que esperamos de la economía alemana, de pasar de crecer un 2%, un 0,2% este año, a crecer en torno a un 1,2% el año que viene, en un contexto en el que, mientras España desacelera su crecimiento, lógicamente por los factores que todos conocen, se está produciendo también una mayor aceleración del crecimiento en los países del norte de Europa. Por eso creo que es el tiempo en el que previsiblemente va a ser la Europa del norte la que defina cómo vamos a hacer esta nueva Europa. Dicho esto, me gustaría centrarnos en un contexto en el que no vemos que el Banco Central Europeo vaya a cambiar los tipos de interés y que consideramos que, a pesar de los cambios que se pueda producir en la Reserva Federal a partir del mes de mayo, cuando Jerome Powell deja de ser el presidente, solamente estamos proyectando 2 bajadas de tipos de interés de la FED. Hay que ser conscientes de que estamos en un momento absolutamente de reconfiguración, donde los riesgos y los retos y las oportunidades, como marca precisamente la encuesta que se ha hecho por parte del World Economic Forum, han cambiado muchísimo. Hemos pasado del 2022, donde la preocupación giraba en torno a las tensiones inflacionistas y a la situación provocada por la invasión de Rusia en Ucrania, una situación que no ha cambiado después de casi 4 años de guerra, ha ido moviéndose de darle más importancia a la sostenibilidad, a que las mayores preocupaciones de los CEOs a nivel mundial se concentren precisamente en los riesgos de confrontación geopolítica, en los riesgos también que trae la desinformación y las noticias falsas y, en tercer lugar, la polarización social. Dicho esto, estas transformaciones que estamos viviendo no tendrán un impacto inmediato sobre el crecimiento del PIB, pero sí que, si se acentúan, pueden traer una senda de crecimiento a futuro menos dinámica, sobre todo si falla lo que ha garantizado el que el mundo hoy en promedio sea mejor que hace un siglo, que es la educación, la calidad de las instituciones, la economía de mercado y, por supuesto, el check and balance. Dicho esto, para terminar, en un mundo distópico donde les recomiendo lean o relean a Orwell en 1984, nos quieren hacer creer que el mundo va hacia un mundo de esferas de influencia, ¿no? Donde probablemente, pues a lo mejor aparezca Oceanía como una de ellas, liderada por Estados Unidos, otra que sea Euroasia, configurada por Rusia, y otra que sea Estasia, liderada por China. Mi idea es que yo creo que estamos en un punto decisivo para los europeos y que, si creemos en nosotros, podremos hacer que Europa recupere la posición que tenía y erigirnos en una potencia crítica para todas esas potencias intermedias que quieren evitar un choque directo entre las 2 grandes potencias del mundo. Muchísimas gracias.